categórico en contra de la sola escritura es que la Biblia no enseña explícitamente la sola escritura. Esto es, los católicos argumentan que, la Biblia, en ningún lugar establece que sea la única guía autorizada para la fe y la práctica. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se declara a sí misma ser inspirada por Dios, inerrante y autoritativa. También sabemos que Dios no cambia su parecer o se contradice a sí mismo. Así que, mientras la Biblia misma no pueda arguir explícitamente sobre la sola escritura, definitivamente no debe permitirse que las tradiciones contradigan su mensaje. La sola escritura no es tanto un argumento contra la tradición como lo es contra las doctrinas no bíblicas o antibíblicas. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que sabemos que Él nos ha revelado, la Biblia. Ahora sabemos, más allá de cualquier sombra de duda, que la escritura es verdadera, autoritativa y confiable. No puede decirse lo mismo de la tradición. La esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente, y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté de total acuerdo con la Biblia. Segunda a Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes, significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña acerca de la fe, la elección y salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. La Escritura comprende tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo declara que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:15, 17. Si la Escritura es inspirada por Dios, entonces no es de inspiración humana. Aunque haya sido escrita físicamente por los hombres, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Ningún escrito hecho por el hombre es suficiente para equiparnos para cada buena obra. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. Además, si las Escrituras son suficientes para equiparnos totalmente, entonces no se necesita nada más. Colosenses 2, habla sobre los peligros que enfrenta una iglesia cuando se impugna la suficiencia de la Escritura, o cuando la Escritura es combinada con escrituras no bíblicas. Pablo advierte a la iglesia de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Judas es aún más directo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Nótese la frase una vez dada, esto indica claramente que ningún otro escrito, aunque venga del pastor más dedicado, o teólogo, o iglesia de cualquier denominación, puede reflejar o complementar la palabra de Dios. La Biblia contiene todo aquello que es necesario para el creyente entienda el carácter de Dios, la naturaleza del hombre y las doctrinas del pecado, el cielo, el infierno y la salvación a través de Jesucristo. Tal vez los versículos más enfáticos sobre el tema de la suficiencia de la Biblia vienen del libro de los Salmos. En el Salmo 19, 7, 14, David se regocija en la palabra de Dios, declarando que es perfecta, digna de toda confianza, recta, radiante, iluminadora, firme y totalmente justa. Puesto que la Biblia es perfecta, ningún otro escrito es necesario. Hoy en día la suficiencia de la Escritura está bajo ataque, ese ataque proviene de la Iglesia romana y algunas veces de alguna que otra secta. Técnicas mundanas de organización, métodos para atraer multitudes, entretenimiento, revelaciones no bíblicas, misticismo, y consejería psicológica, todos declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados para vivir la vida cristiana. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27.
Su voz es todo lo que necesitamos oír, y las escrituras son su voz, total y absolutamente suficiente. La tradición como un cuerpo creciente de creencias no tiene fundamento en la palabra de Dios. El hecho que Dios dé a conocer su voluntad a través de dos fuentes es algo extraño a las escrituras. Podemos ver cómo Jesús trataba algunas de las preguntas más importantes siempre indicando las escrituras. Por ejemplo, cuando alguien hizo la pregunta importante: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús dio una respuesta con autoridad. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, 25 y 26. Llegó a la persona que hacía la pregunta a las escrituras. Merece la pena pensar cómo respondería esta pregunta hoy la Iglesia Católica Romana. ¿Indicaría las escrituras al que formulaba la pregunta o diría que para conocer la voluntad de Dios es necesario escuchar a la Iglesia? No. Seguramente indicaría las escrituras a la persona que pregunta, como lo hizo durante su ministerio terrenal. En otra ocasión Jesús explicó la historia de dos hombres, un rico y un mendigo. Llegó el día en que ambos murieron y recibieron su recompensa. El pobre fue al cielo y el rico al infierno. Desde su lugar de tormento suplicaba que alguien volviera a su familia y les contara cómo podían evitar acabar en el mismo lugar, pero su recién adquirido celo por la labor misionera era del todo innecesario. A Moisés y a los profetas tienen, fue la respuesta que recibió el rico, óiganlos, Lucas 16, 29. Aunque la historia tiene varias lecciones importantes, la que más nos interesa en este momento es que el Señor proclamó que las Escrituras, Moisés y los profetas, son totalmente suficientes para mostrar a una persona cómo vivir para Dios. Jesús nos enseña que no se perderá ningún familiar que quiera escuchar lo que Dios dice en las Escrituras. El problema no es que Dios esté en silencio, sino que nosotros no escuchamos bien. Hacía tiempo que existía una discrepancia entre los fariseos y los saduceos, los cuales enseñaban que no hay resurrección. Llamaron a Jesús para que diera la respuesta definitiva. Su respuesta a los saduceos fue: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. El concepto era: si supierais lo que dicen las escrituras no harías esta pregunta. Observen cómo, una vez más, Jesús no apeló a ninguna autoridad fuera de la palabra. Un fariseo que era experto en la ley, acudió a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús respondió que amar a Dios y al prójimo era el cumplimiento de la ley, y dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, refiriéndose a las Escrituras. Mateo 22, 36 al 40. No hay nada más importante que amar a Dios y al prójimo, y la instrucción sobre esto no se halla en la tradición, sino en las Escrituras. Tenemos otro ejemplo del uso que el Señor hace de las Escrituras de forma exclusiva, que tuvo lugar después de su resurrección de los muertos. Aquel domingo de Pascua el Señor fue al encuentro de dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Su muerte había sacado el gozo del corazón de ellos. Sus esperanzas habían desaparecido. Esa tarde Jesús se reveló a ellos paso a paso y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. ¡Qué maravilloso estudio bíblico! Jesús debió citar todos los textos principales de las Escrituras que se referían a su venida, su obra de redención, su resurrección y su ascensión al cielo. No es de sorprender que los dos discípulos dijeran: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? A propósito, antes de su ascensión, Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, Lucas 24, 44. Toda insistencia es poca en el hecho que Jesús no vino a cumplir la tradición, sino las Escrituras. ¿Avaló Jesús en alguna ocasión el tipo de tradición practicada en la Iglesia romana? No. En todo su ministerio, Jesús se oponía a las autoridades religiosas debido a las tradiciones humanas de ellos, que impedían que las personas vieran quién era Jesús. El cuerpo de tradiciones religiosas de ellos se convirtió en la medida con la que lo medían todo y, como Jesús no aprobaba su tradición, lo rechazaron. La tradición católica romana es parecida a la que Jesús encontró y rechazó. No hay un solo fragmento de tradición oral que Jesús viniera a cumplir. Además, siempre indicaba las Escrituras a las personas cuando respondía sus preguntas. Y los apóstoles hacían lo mismo. Saludos. Su amigo. Bromoso Live.